Cuando generamos un árbol de clasificación, la forma más común de medir si un atributo es bueno o no para agregarlo como nodo es la ganancia de información. Pero esa métrica tiene un problema que te vamos a mostrar ahora, que se soluciona utilizando la tasa de ganancia. Imaginamos que queremos construir un árbol de clasificación, cuando tenemos estas clases, ¿no? Quemado o no quemado, y vamos a utilizar en este caso estos atributos, pero imaginamos que incluimos el nombre como atributo categórico. Entonces, en este caso el nombre sabemos que es algo que no tiene relevancia, pero tiene una particularidad de que cada valor de este nombre, de este atributo nombre, es distinto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros querríamos que si utilizamos una métrica de selección de atributos, no utilice este nombre, porque sabemos que esto en realidad tiene muchísimos valores y que entonces al tener tantos valores, esto no va a generalizar bien al conjunto de prueba. Imaginemos, predecir si una persona se quema en base a su nombre, no tiene ningún sentido. Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de cambiar esto. Vamos a ver numéricamente cómo quedó el cálculo de la entropía. En este caso, el cálculo de la entropía va a ser cero. ¿Por qué? Porque la entropía general va a ser 0,95, ¿no? Que sería como la división entre los que se queman y no, que son acá 3 de 8 y 5 de 8. Pero la entropía acá en cada caso va a ser cero, porque yo digo, bueno, Sara se quemó, Diana no se quemó, Alexis no se quemó, Ana se quemó, Emilia se quemó, Pedro no se quemó. Entonces, para cada uno de estos valores distintos del nombre, yo tengo la predicción perfecta. Y la ganancia de información entonces va a ser 0,95 igual que la entropía, entonces siempre voy a elegir este atributo si yo lo incluyo en mi conjunto de datos. Y si bien este es un ejemplo extremo de algo que uno no debería hacer, no debería poner el nombre, hay algunos atributos que tienen naturalmente muchos valores y entonces van a dominar naturalmente la generación del árbol. Entonces, ¿cómo podemos prevenirnos de esto? Bueno, en este caso, lo que tenemos que hacer es que modificar este tipo de ganancia de información para que no nos pase esto, de que el atributo raíz en nuestro árbol sea el nombre, ¿sí? Entonces, la ganancia de información prefiere estos atributos, pero esto nos va a generar overfitting y no va a servir para cuando querramos predecir en test. Lo que vamos a usar es otra métrica que se llama la tasa de ganancia o también gain ratio. Eh, Esta lo que hace es no favorecer tanto a los atributos que tienen tanto valor, tienen muchos valores, porque lo que vamos a hacer es combinar la ganancia de información que usábamos antes y la vamos a dividir por un valor que va a penalizar los atributos que tienen muchos valores. Entonces, en ese tipo de atributos, el valor de infodivisión va a ser grande y la división esta lo va a penalizar. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, la info de la división se calcula así. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver es no solamente que haya muchos atributos, sino que vamos a calcular una especie de entropía, ¿bien? De la proporción de estos atributos que em, tienen, de la proporción que estos atributos tienen, de manera tal de que si nosotros tenemos muchos atributos que tienen la misma cantidad de ejemplos, entonces ahí tengo como una distribución uniforme sobre los atributos, y ese es el peor caso, porque ese es el caso que voy a poder dividir más fácil. En el mejor de los casos, por ahí yo tengo muchos atributos, pero alguno no se usa, entonces su probabilidad, su proporción P sub i es muy chiquita, y entonces en ese caso no me van a importar, ¿bien? O lo contrario, tengo muchos atributos, pero hay uno que se usa mucho. Entonces, esta división que tengo acá, la cantidad de veces que se usa el valor este versus la cantidad de ejemplos totales, este valor también va a ser muy cercano a 1 y entonces este logaritmo va a ser cercano a 0 y también esto no se va a usar. Entonces, esta es una especie de entropía de la distribución de los valores, no de las clases. Acá esto es lo importante. Acá estoy calculando la entropía de los valores y no de las clases. Acá no me importan las clases en sí, sino que me importan los valores y cómo están distribuidos. Entonces, en el caso en que, por ejemplo, em, vamos a hacer esta muestra. Tengo un atributo que tiene los valores alto, alto, bajo, medio y bajo, ¿no? Entonces, la cantidad de ejemplos que tengo es 5, la cantidad de ejemplos que tiene el valor alto es 2, la cantidad de ejemplos que tiene el valor bajo es 2 también, y medio 1. Entonces, la información de división va a ser como una entropía, donde tenemos 2 quintos de alto, 2 quintos de bajo y 1 quinto de medio. Calculamos esta entropía, ¿bien? Y eso me da 1,5. Y este es el valor de la información de la división. Entonces, lo que vamos a tener es que esta división va a ser una especie de entropía escalada, ¿no? Que es la ganancia de información, dividida por la información de la división. Y acá sí voy a querer usar la ganancia de información para intentar entender, intentar encontrar el atributo que tenga el valor más grande. ¿Por qué? Porque la infodivisión, cómo funciona, si es un valor grande, quiere decir que es un atributo con muchos
atributos con muchos valores que se usan mucho y entonces esto va a hacer que todo esto sea más chico. Entonces, bueno, como esto penaliza haciendo más chico el valor, voy a querer usar acá la ganancia de información y no la entropía directamente, aunque sabemos que era lo mismo en el otro caso, pero acá ya no, porque ahora voy a querer que este gain ratio sea un valor más grande. ¿Cómo quedaría entonces en el caso particular del otro ejemplo que habíamos dicho hoy del nombre? Bueno, si yo tengo esta como la entropía general, la entropía de nombre era esto, era cero, era buenísima, ¿no? Pero la entropía general acá que nosotros calculamos entonces era, perdón, la ganancia de información que calculamos era esta resta entre las dos, 0,95, pero cuando acá calculamos la infodivisión, esta infodivisión me da 3. Entonces la división entre estos dos me da 0,31. Es decir, esta ganancia de información que parecía que era la mejor posible, que me da 0,95, ahora baja a solo 0,31. Y si recordamos de los otros, eh, de los otros videos donde vimos esto también, la info de división también la calculamos para los otros atributos y calculamos la tasa de ganancia, y entonces en este caso vuelve a ganar, bueno, en este caso de hecho cambia un poco y gana el atributo protector en lugar de el pelo. ¿Por qué va a ganar el pelo, el atributo protector ahora en vez del pelo cuando agarramos la infodivisión? Bueno, porque parece que como protector tiene solamente dos valores, si bien la ganancia es menor que la de pelo, la ganancia cruda es menor que la de pelo, como solo usa dos valores, bueno, es como que es natural de que tenía menos chances de dividir al conjunto de datos. Entonces, balanceando esas dos cosas, la tasa de ganancia le da mejor a protector y se utiliza como criterio en lugar de pelo. Entonces, esta es entonces, como vemos, esta es una métrica que no solamente me sirve para estos casos extremos, que en realidad, como digo, no deberíamos ponerlos para entrenar, como estos atributos para entrenar mi modelo ni de árbol ni de nada, pero no solamente me sirve para eso, sino que me sirve para entender mejor cómo implica la cantidad de valores de un atributo en la división que hacen ellos de los ejemplos, ¿no? Para mejorar la entropía. Y sabemos entonces que atributos que tienen más valores tienen como una ventaja, y si nosotros queremos controlar por eso, lo que vamos a usar es la tasa de ganancias. Y la tasa de ganancias se suele utilizar como método estándar en muchos frameworks, por ejemplo en scikit-learn se suele usar también, porque realmente funciona un poco mejor que la tasa, perdón, que la ganancia de información cruda.